Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 3 de marzo la iglesia celebra el día de San Juan Climaco. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Climaco significa escala para subir al cielo. El apellido de este santo proviene de un libro famoso que él escribió y que llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El nombre de tal libro era Escalera para subir al cielo, y eso mismo en griego se dice Climaco. San Juan Climaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narra después que en sus primeros años hubo 2 elementos que le ayudaron mucho a progresar en la perfección. El primero, no dedicar nunca tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó mucho a vencer los obstáculos y los peligros que se le oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie, y a no llevarle jamás la contraria a ninguno, si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios biblistas del Oriente. Pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como un sencillo monje más, igual a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que se parecía como si el comer o el beber más bien le produjeran disgustos que alegría. Era una gran penitencia ayunar, ayunar y ayunar siempre. Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de la gente. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían 2 aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a nuestro Señor. Y de vez en cuando se entraba en una cueva a rezar y allí se le oía gritar: «Perdón, Señor, perdón. No nos castigues como merecemos por nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros los pobres pecadores». Las piedras retumban sus gritos al pedir perdón por todos. El principal don que Dios le concedió fue el de ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole: «Pierdes demasiado tiempo dando consejos a los demás». Eso es ser un hablador más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estar 1 año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de todas las comunidades y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual, porque el gran regalo que Dios le había concedido era el saber dirigir muy bien a las almas que se estaban perdiendo, y empezó de nuevo a aconsejar. El superior del convento le pidió que escribiera los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad, y fue entonces cuando escribió el famoso libro, el cual le viene luego su apellido, Climaco, o Escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan las 30 grados para ir subiendo a la santidad hasta llegar a la perfección. El primer peldaño o la primera escalera es cumplir aquello que dijo Jesús: «Quien desea ser discípulo mío, tiene que negarse a sí mismo». El primer escalón es llevarse la contraria a sí mismo, mortificarse en algo cada día. El segundo es tratar de recobrar la blancura del alma pidiendo muchas veces perdón a Dios por los pecados cometidos, y el tercero es el plan o propósito de enmendarse y cambiar de vida. Los últimos 3 peldaños, o sea los superiores, son practicar la fe, la esperanza y la caridad. Todo el libro está ilustrado con muchas frases hermosas y con agradables ejemplos que lo hacen muy favorable.
A San Juan Clímaco le concedió Dios otro gran regalo y fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones y él les decía: oremos porque los malos espíritus se alejan con la oración. Y después de dedicarse a rezar por varios minutos en su compañía, y aquellas personas sentían una paz y una tranquilidad que antes no habían experimentado nunca jamás. El santo decía a la gente: así como los israelitas quizá no habrían logrado atravesar el desierto si no hubieran sido guiados por Moisés, así muchas almas no logran llegar a la santidad si no tienen un director espiritual que los guíe. Y él fue ese guía providencial y espiritual para millares de personas por 40 años. Un joven que era dirigido espiritualmente por San Juan Clímaco estaba durmiendo junto a una gran roca a muchos kilómetros del santo, cuando oyó que éste lo llamaba y le decía: «¡Aléjate de ahí!». El otro despertó y salió corriendo, y en ese momento se desplomó la roca, de tal manera que lo habría aplastado si se hubiese quedado allí. Era tal la fama que tenían las oraciones de San Juan Clímaco que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiéndole que lo encomendara en sus oraciones y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Cuando tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad o superior del monasterio del Monte Sinaí y ejerció su cargo con santificación y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad. Y al cumplir los 80 años, murió santamente en el monasterio del Monte Sinaí. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando: «Padre, llévame en tu compañía al cielo». Él oró y le dijo: «Tu petición ha sido aceptada». Y poco después murió también Jorge. Es por eso que hoy es el día de San Juan Clímaco. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy tenemos mucho que aprender. Lo primero, que debemos dedicar tiempo a la oración. La oración es hablar con Dios. ¿Cuántas veces al día te comunicas con el Señor? Hoy quiero invitarte a que, a imitación de la vida de San Juan Clímaco, dediquemos tiempo a la oración para que también Dios nos ayude a nosotros poder recibir el don de aconsejar a las demás. ¿Cuántas personas están desesperadas? ¿Cuántas personas andan por ahí angustiadas porque no encuentran un buen director espiritual? Por eso te invito a que le pidas al Señor este don de Él, para que tú puedas aconsejar a ese amigo que te necesita, a ese compañero de trabajo, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, para que tú también puedas llevar muchas almas al cielo. Hoy también es un día para nosotros ayunar. Ayunemos para que Dios nos ayude a fortalecer el espíritu, porque cuando debilitamos el cuerpo, el espíritu se fortalece. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.